Gracias porque hoy somos hijos e hijas tuyos, Señor. Gracias por la oportunidad de venir a tu casa. Gracias, Señor, porque todos juntos podemos buscarte. Señor, declarando libertad, declarando, Señor, sanidad sobre nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente. Señor, sobre toda cosa que quiera venir en contra de tus hijos, de tu iglesia, Señor, también declaramos libertad, sabiendo, Señor, de que ningún arma forjada por el enemigo puede prevalecer, Señor, contra una iglesia unida. En el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos, Señor, tu libertad, abrazamos tu libertad y sabemos, Señor, de que no hay Dios como vos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Invitamos a nuestro pastor Abel, que nos va a estar compartiendo la palabra esta tarde. Hola, ¿cómo están? Dios les bendice. ¿También? Sí, pastor. Qué bueno. Bueno, me alegro entonces de poder tenerlos aquí una vez más. Y bueno, ustedes ven ahí, le voy a poner el nombre al Folito, el rojo. ¿El Folito? Bueno, el día miércoles les expliqué a los que vienen los miércoles, y el grupo que viene los miércoles, les expliqué algo que les voy a explicar a ustedes, les dije a ellos también que ustedes se los iban a explicar. Yo que una vez al mes estamos haciendo algo especial. Nuestra premisa como iglesia es construir puentes y no paredes. Y las paredes ya las tenemos, ahora faltan más puentes hacia la gente que necesita. Entonces, bueno, el Día del Niño hemos hecho un evento en la Plaza de los Troncos, muy lindo, se han hecho distintos stands, ¿sí? Se hizo como una pequeña kermés, esa palabra que no me salía, una kermés donde los maestros de la escuela bíblica para niños les enseñaban a los chicos y disfrutaban de algunos juegos, se les repartían algunos caramelos y algunas cosas, unos libritos y cosas que les regalábamos a los chicos. Más de 100 niños pasaron ese sábado por la plaza y recibieron la alegría, y bueno, y los padres también. Era muy lindo porque estábamos en un rincón de la plaza y los chicos estaban casi todos jugando por allá por los juegos, por la otra punta, pero de repente empezaron a venir. Yo como cuando una hormiga encuentra algo arriba de la mesa y uno dice después, ¿de dónde salieron tantas? Bueno, así empezaron a venir los chicos. Fue algo espectacular, algo hermoso el trabajo que las chicas han realizado y bueno, esto ha sido una extensión más de la iglesia. No es simplemente, bueno, el departamento de escuelita bíblica de niños va a estar haciendo eso y listo, sino que es el esfuerzo de todos nosotros, ¿sí? Entonces, como fue algo tan lindo, queremos repetirlo todos los meses, ahora que vienen los días más lindos de calor y demás, que los chicos van a estar en la plaza, llevarles algo, ¿sí?, del amor de Dios y también, bueno, colaborar con las maestras en todo lo que es la preparación de estas cosas. Usted sabe que para todo eso es un esfuerzo, tanto en lo económico, en lo material. Hay que comprar distintas cosas para poder realizar esto y poder entregarle algo a los niños. Una bolsa de caramelo, no sé, acá tenemos alguno que tiene almacén, no sé cuánto vale una bolsa de caramelo. 1.200, 1.400, dependiendo de las marcas. Bueno, más o menos. Con una bolsa de caramelo no hacemos nada, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es poder tener distintas cosas para poder darle a los chicos y también. La gente preguntaba, ¿y ustedes quiénes son? No tenemos ni un banner, nada para presentar. Entonces la idea es poder realizar un buen banner, algo que esté allí, que identifique a la Iglesia Renacer y lo que estamos haciendo en la comunidad. Y en otras oportunidades hemos regalado plantines a los vecinos y es una iglesia que siempre está acostumbrada a dar. ¿Sí? Y vuelvo a decir, esto es con el esfuerzo de todos nosotros. Así que si usted lo siente en su corazón, al terminar la reunión o cuando sea, usted tiene los alfolí para su ofrenda voluntaria, pero también tenemos allí, recuerde que tenemos alfolito, usted puede colaborar
Allí también eso es directa y exclusivamente con el tema de la escuela bíblica para niños. Así que puede colaborar con eso, con lo que pueda, también no es obligatorio, pero lo hacemos entre todos. Bueno, vamos a la palabra. Hechos capítulo 13, versículo 36, la versión internacional, nueva versión internacional, dice así: ciertamente David, después de ¿qué? De servir a quién? A su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado por sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿A quién sirvió David? ¿A la generación pasada? ¿A la generación futura? ¿A su propia generación? Vamos a orar. Papá, te damos gracias por tu presencia en este lugar, por tu palabra que es maravillosa. Por medio de ella nos transformas, nos capacitas, nos enseñas y nos das identidad de hijos. Entendemos que somos tus hijos por medio de tu palabra, creemos en ella y por ella, Señor, somos transformados día a día. Gracias, Señor, porque esta palabra nos limpia, nos lava, nos hace entender lo que tú hiciste por nosotros y nos enseña a caminar en tu perfecta voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, que sea bendita en cada una de nuestras vidas y siga haciendo la obra por la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cada tiempo, cada momento de la vida tiene sus acontecimientos, ¿sí? Hoy en día está muy de moda hablar de las distintas generaciones, la generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials, los centennials, los baby boomers y tantos otros, que son distintas generaciones marcadas por formatos, por formas de conducirse, de entender, de ver la vida, de su cosmovisión, su manera de ver la vida y su entorno y su desarrollo ha sido muy particular y muy marcado, ¿sí? Y se han caracterizado por distintas cosas. Yo soy de la generación X, entre justo, porque del 68 en adelante, la generación X es una generación marcada por distintas cosas. Yo soy de la generación en la cual la psicología era el cinto, la chancleta o los 5 dedos. La psicología de los 5 pasos. 5 pasos para salir corriendo. Nunca voy a olvidar, teníamos un amigo al que le decíamos Cepillo. Así se llamaba. Todos teníamos apodos, ¿sí? Yo era Patita de Tero, el otro era Cepillo, el otro era Cabeza de Molde para hacer rotonda. Bueno, todos teníamos un nombre, ¿no? Entonces este se llamaba Cepillo, porque no veo los cepillos para ilustrar zapatos, esos que son negros y bueno, así era su cabello. Era una cosa, no era lacio, era una cosa dura así, parecía un cepillo realmente. Y éramos una generación que tenemos muchas historias que contar acerca de distintas situaciones que hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra infancia, ¿sí? Y este Cepillo era bastante desobediente y un día recuerdo que su madre lo llamó a los gritos y le dijo: vení para acá, Cepillo, te voy a hacer ruludo a cachetazos. Esa era la psicología que se utilizaba, ¿sí? Era una generación en la cual preferíamos aguantarnos el dolor de una raspadura después de habernos caído de la bicicleta del abuelo, de esa bicicleta grandota con caño y que aprendíamos todos a andar, o del tío, esas bicicletas tipo inglesas también,
¿sí? Eran pesadísimas. Se te caía la bicicleta encima, parecía que se te caía un ropero. Y bueno, y ahí las calles de tierra o de piedra, y ahí aprendíamos a andar y volvíamos todos rotos, todos lastimados, y preferíamos la lastimadura y la saliva antes que el mertiolate. Y todo ese tipo de cosas que vivíamos, bueno, marcaron una generación en la cual no había piropos de parte de los padres o frases de ánimo, no existía un hijo o hija estoy orgullosa de vos, te amo tanto, no existía prácticamente ni una caricia, ni alzar a upa, ni ninguna de ese tipo de cosas, ¿sí? Que por un lado hicieron que sea una generación resiliente, que sepa levantarse de las caídas y que sepa sufrir un montón de cosas y agachar la cabeza y seguir adelante. Pero todas cosas tienen sus pros y sus contras. Y hoy vemos que los hijos, la mayoría de los hijos de esa generación X, a los cuales le llaman la generación Z o la generación de cristal. ¿Ha escuchado ese término? La generación de cristal. Yo le voy a leer algo de lo que... Porque esta frase, generación de cristal, fue de parte de una filósofa española, Montserrat Nebrera, que lo utilizó como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes de hoy en día. Una generación que había sido protegida en exceso por sus familiares y en consecuencia serían personas de muy poca tolerancia a la crítica, a la frustración y ante las metas no alcanzadas. Una generación que demandaría de un poco de reconocimiento constante por su falta de autoestima e inseguridad a la hora de tomar decisiones. Claro, o sea, vemos eso y también podemos ver las partes positivas. Es una nueva generación en la cual la humanidad podría llegar a tener cierta esperanza respecto a la naturaleza en cuanto a las futuras no guerras o lo que sea. Sí, sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero es una generación que ha tomado una conciencia por lo natural, tanto en la alimentación como en el cuidado mismo de la naturaleza, que nosotros no teníamos. ¿Por qué? Porque no teníamos cuidado ni siquiera de nosotros mismos. No había un cuidado estético como hay ahora. Usted ve niños pequeños que se hacen los reflejos, que se quieren peinar así, que se quieren vestir así, y que, bueno, todo ese tipo de cosas que yo recuerdo que la primera vez que fui a una peluquería yo estaba casado. Para que usted tenga idea, ¿sí? No tenía el pelo largo. Mi mamá era la costurera, la que nos hacía la ropa, mi mamá era la peluquera. Y bueno, siempre, y todo lo hacía con la misma tijera. ¿Vio esos aparatitos? No sé cómo se llaman, esas herramientas suizas que tienen de todo, destornillador, Sí, bueno, eso. Bueno, no, la tijera de mi mamá superaba eso, la Victorinox. ¿Sí? Superaba la Victorinox, porque con la tijera de mi mamá abríamos las latas de paté, untábamos el pan, con la tijera practicábamos tiro al blanco, con ella cortaba la tela para hacernos la ropa, con ella hacíamos los deberes cortando todos los diarios, las revistas para pegar y todo lo demás, y con ella también nos cortaba el pelo. Bueno, nos cortaba el pelo. Yo miro las fotos de mi primaria y hasta de mi secundaria y no puedo creer, ¿no? Era así, peinarte y era una cosa y era todo lo que hacíamos. O sea, no importa, andá a hacer las compras y no, pero recién me levanto, no me lavé la cara, no me importa, andá a hacer la compra, bueno, listo, teníamos que hacer las compras. Entonces, era una generación de obedecer y nos decían, hoy te toca lavar los platos. Y a la noche, al mediodía vas a lavar los platos y a la noche los vas a enjuagar.
y al otro día lo vas a enjuagar y a la noche lo vas a lavar. Y así todos los días hasta los 16 años. Entonces, ese tipo de cosas nos hicieron fuerte para superar otras cosas. ¿Sí? Y de verdad, seguramente podríamos entretenernos entre nosotros, de los que somos más o menos de esa generación, de contarnos historias que hoy nos parecen graciosas, que hemos superado distintas dificultades de la vida y nos han tocado enfrentar. Pero por otro lado, hemos querido resguardar a la próxima generación del sufrimiento. Pero la falta de sufrimiento ha hecho que esta generación sea una generación de cristal. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos que David sirvió a una generación, ¿cómo sirvió a esa generación? No la sirvió desde la comodidad, sino desde la experiencia de las batallas y de las situaciones que vivió. Desde los momentos críticos y difíciles de persecución, de traición, pero en los cuales, o en el medio de los cuales, cuando vemos la historia de David, no fue una historia de mil maravillas, ha atravesado situaciones muy difíciles en lo personal, en lo familiar, en lo político, en su liderazgo. Sin embargo, vemos a un hombre que se levantaba a través de su confianza plena en Dios y podía reponerse y ser bendición para los que lo rodeaban. Porque el tema y el problema del sufrimiento que atravesamos no tiene que ver en cómo nosotros lo sentimos, sino con qué hacemos con aquello que vivimos. El sufrimiento en sí mismo no tiene ningún tipo de sentimiento. Las cosas que atravesamos, las cosas que vivimos en sí mismas no llevan ningún tipo de emoción, sino que la emoción se la ponemos nosotros. ¿Y cómo nos levantamos de esas emociones duras, de esos reveses de la vida, de esas circunstancias difíciles? Alguien dijo, el dolor y el sufrimiento son los agentes mentales que identifican la falta de plenitud. A través del dolor nos damos cuenta de que somos imperfectos y que no todos los fines están a nuestro alcance. A través del dolor nos damos cuenta de que no todo lo que queremos lo podemos alcanzar. Nos duele saber que no tenemos todo lo que quisiéramos, no somos todo lo que queremos ser. Pero en el medio del dolor es el agente por el cual nosotros lo vemos. Es como la ley, es como la palabra. La palabra, la ley en las Escrituras nos muestra cuán pecadores somos. No es que la ley nos hace pecadores, somos pecadores, pero por medio de la ley lo podemos ver. A través de las cosas que nos pasan, podemos identificar de que somos imperfectos y que necesitamos a ese Dios todopoderoso a nuestro lado constantemente. Cuán necesario es entender el sufrimiento y discúlpeme que no le voy a hablar profundamente de esto, ni voy a llegar a las cuestiones más profundas acerca de filosóficas ni psicológicas del sufrimiento. Simplemente voy a dar un pantallazo porque me quiero enfocar en otra cosa, pero queremos identificar lo que dice la palabra. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. En otras palabras, ¿cuál es el propósito del sufrimiento?
lo que dice al final. Poder entender el amor de Dios que nos va a tocar, y luego del sufrimiento, luego de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él nos hará que más fuertes, más firmes y más estables. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué cosa? Perseverancia. Y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Entonces, el sufrimiento no es malo. Si trae todos estos beneficios sobre mi vida, el sufrimiento no es tan malo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 13 al 16. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Porque si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Si alguno sufre como cristiano por llevar el nombre de Cristo, bueno, no se avergüence. Gócese. Usted está siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo. Ahora, si sufre por ser ladrón, entrometido, bueno, aguántesela, dice en otras palabras, embrómese. Ahora, si sufre por realmente hacer las cosas bien, por estar en el camino del Señor, por ser fiel al Señor, entonces hay una bienaventuranza para usted. La Biblia dice: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bienaventurados, dichosos. Ahora, ¿qué es sufrimiento? ¿Qué significa sufrimiento en la vida cristiana? ¿Qué es la palabra sufrimiento? Sufrir significa soportar, esperar, aguantar. La palabra sufrimiento no está hablando de una emoción, sino se está hablando de un estado. El estado de sufrimiento es el estado de soportar el mal tiempo. Me encanta ver en el campo, cuando veo y paso por temporales o vientos fríos, cómo se ponen los animales. Los caballos principalmente, uno los ve todos apuntando hacia el lado contrario del viento, ¿no? Como diciendo, bueno, listo, dale, sopla todo lo que sea y voy a aguantar ahí. No tengo dónde cobijarme, pero voy a poner el lomo, voy a aguantar, voy a soportar, voy a sufrir este temporal. Los deportistas sufren exigencia física a fin de perfeccionar su estado atlético, ¿sí? Los deportistas se esfuerzan y sufren físicamente para ser mejores. El sufrimiento físico potencia y energiza la capacidad que el ser humano tiene. Un músculo que no sufre exigencia es un músculo que se atrofia. El carácter de una persona que no ha sufrido es un carácter débil, que difícilmente soportará una dificultad. Por eso es importante entender esto. Me encanta cuando la palabra de Dios habla acerca de Jesús. En Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: aunque era hijo de Dios, ¿sí? ¿De quién está hablando? De Jesús, de Cristo. Aunque Él era hijo de Dios, tenía todas las atribuciones, los atributos, el poder, la potestad de hacer lo que quiera con su poder. Sin embargo,
Jesús, no está hablando ahora del Hijo de Dios, está hablando de Jesús, el humano, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo, ¿qué? Apto para ser el sumo sacerdote. ¿De qué manera? Perfecto. Quiere decir que esa palabra en griego es completo, plenitud representa, completo, perfecto. No era simplemente una parte, no era, bueno, yo soy sumo sacerdote porque tengo este oficio, pero no. Él entiende, Él nos representa porque ha sido completamente probado en sufrimiento. Cada sufrimiento que usted y yo podamos experimentar, Jesús lo sufrió primero. Él nos representa delante del Padre. Eso es lo que dice. Y llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Tremendo. Sumo sacerdote perfecto. Yo no sé lo que puede estar usted pasando. No cada familia, cada ser humano es un mundo en sí mismo. Nos vemos afectados y afectamos constantemente el mundo que nos rodea. Somos afectados y afectamos para bien o para mal constantemente. Ahora, una embarcación que es dirigida por un capitán y tiene un timón puede cruzar un océano y llevar mercancía de la punta de un extremo del globo al otro. Pero una embarcación que es librada en medio de una tormenta y no es dirigida por nadie, en poco tiempo colapsa. La misma embarcación que es capaz de cruzar todo un océano, si no es dirigida, sucumbe ante el primer escollo y lo único que causa es una gran pérdida. Vuelvo a decir, usted y yo somos influenciados e influenciadores a través del sufrimiento y de las cosas que vivimos y que sufrimos en esta vida. Pero podemos elegir y podemos decidir qué tipo de influencia, qué tipo de cosas tienen influencia verdadera sobre nuestras vidas y a qué cosas las vamos a dejar de lado. Y cuando hablo de dejar de lado, no estoy diciendo que usted va a elegir quiénes lo van a ofender o quiénes no lo van a ofender. No podemos decidir eso. No podemos decidir qué circunstancias vamos a enfrentar en la vida y qué otras circunstancias no. Bueno, yo quiero enfrentar hoy una gripe, pero te toca un cáncer. Hoy quiero enfrentar una discusión con mi marido, no, pero enfrentarse un divorcio. No podemos decidir qué vamos a enfrentar y qué no. Hay gente que dice, me cuesta entender que voy a tener que enterrar a mi padre, pero le toca enterrar a un hijo. Entonces, no podemos decidir qué tipo de sufrimientos en la vida vamos a tener que enfrentar, pero sí podemos decidir de qué manera nos va a afectar. Podemos tomar la decisión de decir, esto que me pasó me va a hacer más grande y fuerte para bendecir a otros, o me va a derribar y me va a destruir. Todos los días hay padres que pierden a sus hijos o hijos que pierden a sus padres. Algunos deciden, frente a esa situación, quitarse su propia vida en la desesperación, y otros deciden involucrarse en asociaciones civiles para ayudar a otras víctimas. ¿Cuál es la diferencia? La situación es exactamente la misma. La decisión
de qué es lo que hacía con esa prueba, con ese dolor, con ese sufrimiento, es lo que marcó la diferencia entre servirse a uno mismo o servir a una generación. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ante la misma situación, había gente que la situación los llevó a creer y a pensar que Jesús era el Mesías. Y la misma situación hizo que gente piense que Jesús hacía lo que hacía porque tenía el poder de los demonios. Jesús podía escuchar a quienes le decían, oh, verdaderamente este es el Mesías, el Cristo, pero también podía escuchar a aquellos que le decían, este es un endemoniado que echa fuera demonios porque tiene el poder de los demonios. Más adelante vemos también en la crucifixión, Él estaba siendo crucificado y ahí podemos leer toda la historia, no la vamos a hacer ahora. Pero cómo los soldados que repartían sus túnicas se burlaban de él, los sacerdotes y los ancianos y la gente que estaba allí viéndolo crucificado se burlaban de él y decía, sanó a otro si no se puede sanar a sí mismo, levantó a otro, ¿por qué no se baja de la cruz? Y entonces vamos a creer que verdaderamente es el Mesías, y se le reían y le pusieron un cartel, Jesús, el rey de Israel, el que se creía el rey de Israel, en otras palabras, ellos se querían burlar de él. Y hasta los que estaban siendo crucificados se burlaban de él. Y decían, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros si verdaderamente eres el Mesías. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué o quiénes definen lo que sos? ¿Cómo vas a atravesar lo que estás atravesando? ¿Por lo que diga este o por lo que diga aquel? ¿Quién define lo que vos sos o vas a llegar a ser en la vida? ¿Lo define las circunstancias que tenés que atravesar? ¿Lo define lo que las personas digan de vos? ¿Cómo vas a sufrir y soportar la aflicción y a la vez ser bendición para esta generación? Mire, cuando estuve en Estados Unidos aprendí algo, me hablaban de la herramienta. La herramienta era un pedazo de hierro que tenía distintas formas, había distintos pedazos de esos hierros que parecía que no eran nada, era un pedazo de metal inservible, pero que era la herramienta para los chapistas. Porque esa herramienta sufría y soportaba los embates de los martillazos del otro lado. Y esta herramienta se ponía detrás del metal que se tenía que trabajar y del otro lado se martillaba la chapa. ¡Pa! 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 Y esta herramienta aguantaba, soportaba. Sufría los golpes, uno tras otro. Pero gracias al sufrimiento de esa herramienta, se lograba el objetivo de enderezar la chapa golpeada, lastimada, abollada. ¿De qué manera lo que hoy estás sufriendo
está afectando positivamente a los que te rodean. Porque si vamos a la palabra podemos descubrir, como lo hemos visto, solamente en algunos versículos. Usted puede buscar muchos más en su casa. Le puedo asegurar que muchísimos. Podemos ver lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 53, ese capítulo tan maravilloso acerca del siervo sufriente. De cómo él sufrió por nuestros pecados. Cómo él sufrió por nuestro abandono. Dimos la espalda, sin embargo él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. El siervo sufriente. Porque él tenía un objetivo. No le importó las burlas en la cruz, porque tenía un objetivo en mente, el que usted y yo podamos ser salvos. Podemos ver en la palabra que siempre que el sufrimiento es en Dios, termina siendo una bendición. Su palabra nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas, aún el sufrimiento, nos ayudan a bien. La pregunta no es qué es lo que estás sufriendo, qué es lo que estás soportando, qué es lo que estás aguantando hoy, sino cuáles son las decisiones que estás tomando para que ese sufrimiento sea una bendición para los que te rodean. Para que la experiencia que estás teniendo en medio del dolor, con la ayuda de Dios, termine siendo de edificación para aquel que no tiene esperanza. ¿Cómo lo que viviste y con la ayuda de Dios, como dice la palabra de Dios, con la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios, cómo podemos hacer para consolar a otros? No podríamos consolar a otros si no entendiéramos su sufrimiento. Jesús vino a este mundo y sufrió porque nosotros sufrimos, para que sepamos que Él nos entiende y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, diciéndole: papá, que el Espíritu que pusiste en mí esté en ellos, para que sean fortalecidos con poder de lo alto y puedan resistir la prueba, y habiendo acabado la prueba puedan estar firmes, contentos y gozosos. ¿Sabe? La mayor clave para poder soportar es entender que Dios nos ama. Si hay algo que Satanás va a querer hacer en medio del dolor y del sufrimiento, es hacerte dudar del amor de Dios. Pero si yo afirmo mi confianza en el amor del Padre, en el amor de ese Dios que al que ama, castiga y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Ese Dios que sabe que la única forma de fortalecer mi carácter y hacerme más humilde y hacerme más perseverante es a través del sufrimiento y de la prueba, pero que en medio de todo eso está conmigo, no me deja, no me abandona, me toma de la mano derecha, me saca del pozo cenagoso, pone mis pies sobre la peña y me llena de su gracia y de su amor. Que hay algo que no tenés que dejar de ver en medio del sufrimiento, es el amor de Dios. ¿Qué tal si sacás el foco de vos mismo, de lo que te pasa, de lo que estás viviendo, y lo empezás a poner en Dios y en el propósito que Dios tiene en tu vida y a través tuyo, para que como David podamos servir a esta generación de cristal, necesitada de paternidad, de maternidad espiritual, necesitada de hombres y mujeres que han sido experimentados en el dolor y en el sufrimiento, que no se quedaron con el dolor y el trauma,
sino que se levantaron en el poder de Dios, fueron restaurados por el Señor. En ese poder de restauración y de fortaleza espiritual pueden animar y bendecir y servir a esta generación. ¿Cuántos se animan a decir, Señor, yo quiero servir a mi generación? No quiero dejar de tener la vista en mi propia vida, en mi egoísmo, en mis propios problemas, en mis propias cosas. Yo ahora quiero ser un instrumento útil en tus manos. ¿Se animan? Póngase de pie entonces. Tu propósito, tu misión, tu dedicación y tu destino tienen que estar bien claros en Dios. Él te va a ayudar a alcanzar lo que Dios preparó. Me encanta ese versículo que dice las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? Yo antes pensaba que eso eran buenas obras, bueno, las cosas lindas que me van a tocar vivir. Pero yo quiero decirte que las buenas obras que Dios preparó de antemano a veces tienen que ver con ese sufrimiento y con esas circunstancias difíciles, pero que nos terminarán ayudando para bien. Si entendemos, si creemos, si estamos convencidos en nuestro corazón del amor del Padre, del amor de Dios, que nunca te va a soltar, que nunca te va a abandonar. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé la luz y la certeza, la convicción, la seguridad que necesitamos tener para caminar en Él, gozosos aún en medio de la tribulación. Papá, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Gracias, Señor, por todo lo que nos toca vivir, las cosas agradables y las no tan agradables. Y como decía Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia gozo, y hace su obra completa en nosotros, haciéndonos más perfectos, cabales, sabios. Señor, así, entendiendo, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos confiar en Ti, que has vencido al mundo. Nuestra confianza, nuestra convicción y nuestra seguridad no está puesta en nosotros mismos, ni en las emociones que sentimos cuando pasamos por circunstancias difíciles, sino en la verdad de Tu palabra, que no miente, que es fiel y es verdadera, y en ella nos afirmamos, de ella nos sostenemos, confiamos en Tu palabra, confiamos en Tu cuidado y en Tu amor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Tú estarás conmigo. Papá, gracias. Gracias por Tu favor, por Tu amor y Tu misericordia. Te bendecimos en el nombre de Jesús.